Capítulo 48. Todos tenían esperanzas de recibir una carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero el correo no les trajo ni una sola línea. Su familia no ignoraba que era, de manera habitual, un corresponsal muy negligente y lento, pero tenían la esperanza de que se esforzase en una ocasión como aquella. Se vieron obligados a concluir que carecía de noticias agradables que enviarles, pero incluso saberlo con certeza les hubiera alegrado. El señor Gardiner se puso en camino nada más llegar el correo. Mientras estuviera ausente tenían al menos la seguridad de recibir información constante de lo que sucediera, y antes de marcharse prometió convencer al señor Bennet para que regresara a Longbourn lo antes posible, con gran consuelo de su hermana, que consideraba aquella medida la única forma segura de impedir que su marido perdiese la vida en un duelo. La señora Gardiner, convencida de que su presencia podía ser de utilidad para sus sobrinas, se quedó junto con sus hijos unos días más en Hertfordshire. Compartía con Jane y Elizabeth la atención a la señora Bennet y les servía de gran consuelo en sus horas libres. Su otra tía también las visitaba con frecuencia y siempre, como ella decía, con el propósito de alegrarlas y darles ánimos. Si bien como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de la prodigalidad y de los excesos de Wickham, pocas veces se marchaba sin dejarlas más deprimidas que cuando llegaba. Todo Meryton parecía competir en denigrar al hombre, que tan solo 3 meses atrás consideraban casi una criatura celestial. Se supo que debía dinero a todos los tenderos de la ciudad y que sus aventuras amorosas, a las que se catalogaba en su totalidad como casos de seducción, abarcaban a las familias de todos los comerciantes. Se aseguraba unánimemente que Wickham era el joven más perverso del mundo, y todos empezaban a descubrir que siempre habían desconfiado de su apariencia de bondad. Elizabeth, aún sin dar crédito a más de la mitad de lo que se decía, creía lo bastante para confirmar su convencimiento de que Lydia estaba perdida, e incluso Jane, aunque menos propensa al pesimismo, casi llegó a desesperar, sobre todo porque había pasado el tiempo suficiente para que, si los fugitivos hubieran ido a Escocia, posibilidad nunca descartada por completo, habrían recibido ya, sin duda, noticias suyas. El señor Gardiner dejó Longbourn el domingo. El martes su esposa tuvo carta. Por ella supieron que nada más llegar había localizado de inmediato a su cuñado, persuadiéndolo para que lo acompañara a la calle Gracechurch. Que el señor Bennet, antes de su llegada, había estado en Epsom y en Clapham, pero sin obtener información satisfactoria alguna, y que estaba decidido a preguntar en los principales hoteles de la capital, por considerar probable que se hubieran alojado en alguno antes de procurarse acomodo más permanente. El señor Gardiner no esperaba ningún fruto de aquella investigación, pero como su cuñado tenía mucho interés, le ayudaría a realizarla. Añadía que el señor Bennet no parecía nada dispuesto por el momento a dejar Londres y prometía volver a escribir muy pronto. Añadía además la siguiente postdata. He escrito al coronel Forster para rogarle que, si es posible, averigüe acudiendo a alguno de los amigos íntimos de Wickham en el regimiento si tiene algún pariente o amistades que puedan saber en qué parte de la ciudad se esconde actualmente. Sería tal vez de gran importancia poder recurrir a alguien que facilitara alguna pista. En el momento actual no contamos con nada que nos guíe. Aunque pensándolo mejor, quizá Lizzie pueda decirnos, mejor que ninguna otra persona, si algún familiar suyo vive todavía. A Elizabeth no le costó trabajo entender de dónde procedía aquella confianza en su capacidad como fuente fidedigna, pero no disponía de la información que hubiera justificado el cumplido. Nunca había sabido que Wickham tuviera ningún familiar, a excepción de padre y madre, muertos ambos hacía años. Era posible, sin embargo, que algunos de sus camaradas en el regimiento dispusieran de más información, y aunque no se sentía muy optimista, el recurso al coronel Forster era un motivo añadido de esperanza. En Longbourn se vivía con ansiedad cada nuevo día, y el momento de mayor nerviosismo era la llegada del correo, primer gran motivo de impaciencia matutina. Por las cartas sabrían lo que de bueno o de malo hubiera que saber, y se esperaba que cada nuevo día trajera alguna noticia de importancia. Pero antes de tener nuevas noticias del señor Gardiner, llegó para el señor Bennet una carta de otra procedencia, con remitente del señor Collins. Como Jane había recibido instrucciones de abrir toda la correspondencia que llegara en ausencia de su padre, procedió a leerla, y Elizabeth, que sabía hasta qué punto las cartas del joven clérigo eran siempre verdaderas curiosidades, la leyó también, mirando por encima del hombro de su hermana. Su contenido era el siguiente. Mi querido señor, me considero llamado, en razón de nuestro parentesco y de mi situación en la vida, a acompañarle en el sentimiento por la penosa situación en que se encuentra y de la que se nos informó ayer por una carta enviada desde Hertfordshire.
Tenga la seguridad, mi querido señor, de que la señora Collins y yo le compadecemos sinceramente a usted y a toda su respetable familia en su actual aflicción, que debe ser especialmente amarga por derivarse de una causa que no desaparece con el paso del tiempo. Por mi parte, no ahorraré los razonamientos que sirvan para aliviar tan grande desgracia, o que puedan consolarle cuando se enfrente usted con un suceso que ha de ser, entre otros, el más penoso para un corazón de padre. Comparada con esto, la muerte de su hija habría sido una bendición, y todavía más de lamentar, por cuanto existen razones para suponer, como me informa mi querida Charlotte, que el comportamiento licencioso de su hija procede de un exceso de indulgencia, aunque al mismo tiempo, para consuelo de usted y de la señora Bennet, yo me inclino a creer que sus inclinaciones debían de ser malas por naturaleza, ya que de lo contrario no habría cometido tamaña enormidad a edad tan temprana. Sea como fuere, es usted muy digno de compasión, opinión en la que concuerdan, además de la señora Collins, Lady Catherine y su hija, a quienes he informado de lo sucedido. Están de acuerdo conmigo en que este paso en falso de su hija será perjudicial para el futuro de todas las demás, porque como dice Lady Catherine con su habitual condescendencia, ¿quién querrá emparentar con semejante familia? Y esta consideración me lleva a recordar además, con mayor satisfacción, cierto suceso de noviembre último, ya que de haber tenido distinta conclusión, yo mismo me hubiera visto implicado en todo su dolor y ignominia. Permítame, por tanto, aconsejarle, mi querido señor, para que pueda consolarse en la mayor medida posible, que retire para siempre su afecto a esa hija indigna y la deje que recoja como se merece los frutos de su atroz delito. Quedo atento, querido señor, etcétera, etcétera. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta después de haber recibido respuesta del coronel Forster, y tampoco entonces tuvo nada esperanzador que transmitir. No se sabía que Wickham tuviese parientes con los que se mantuviera en contacto, y con toda seguridad ninguno de sus familiares más próximos seguía con vida. Antiguamente había tenido muchos amigos, pero desde su entrada en la milicia no parecía haber mantenido una relación especial con ninguno de ellos. No había, por tanto, nadie a quien señalar como probable fuente de noticias. Y dada su terrible situación económica, había un motivo poderosísimo para el secreto, además de su temor de ser descubierto por los familiares de Lydia, porque acababa de saberse que dejaba tras de sí deudas de juego por una suma muy considerable. El coronel Forster creía que harían falta más de 1000 libras para cubrir sus gastos en Brighton. Debía mucho en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más cuantiosas. El señor Gardiner no trató de ocultar aquellos detalles a la familia de Longbourn, y Jane quedó horrorizada. «Un jugador», exclamó. «Eso es totalmente inesperado. No tenía la menor idea». El señor Gardiner añadía en su carta que el señor Bennet regresaría al día siguiente, sábado. Desanimado por el fracaso de sus esfuerzos, había terminado por ceder a los ruegos de su cuñado, por lo que volvía con su familia y le dejaba proseguir a él la búsqueda como las circunstancias aconsejaran. Cuando se informó esto último a la señora Bennet, no manifestó toda la satisfacción que sus hijas esperaban, teniendo en cuenta lo preocupada por su seguridad que se había mostrado hasta entonces. «¿Cómo? ¿Vuelve a casa sin la pobre Lydia?», exclamó. «No es posible que deje Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién se batirá con Wickham y le hará casarse con ella si se marcha el señor Bennet?». Como la señora Gardiner empezaba a tener ganas de volver a su casa, se concertó que saliera camino de Londres coincidiendo con el regreso del señor Bennet. El carruaje de Longbourn, por consiguiente, hizo con ellos la primera etapa del viaje, y al volver, trajo al señor Bennet a su hogar. La señora Gardiner abandonó Hertfordshire sin resolver sus dudas sobre la relación de Elizabeth con Darcy. Su sobrina nunca había vuelto a pronunciar en su presencia aquel apellido, y su tímida esperanza de que le siguiera una carta del propietario de Pemberley no había llegado a confirmarse. Desde su regreso, Elizabeth no había recibido ninguna que procediera de Derbyshire. El triste estado de los asuntos familiares hacía innecesario cualquier otro motivo de desánimo para explicar la melancolía de Elizabeth. Nada, en consecuencia, podía conjeturarse imparcialmente a partir de aquel detalle, aunque la interesada, que para entonces sabía ya con claridad cuáles eran sus sentimientos, se percataba perfectamente de que si no conociera a Darcy, habría soportado un poco mejor la infamia de Lydia. Si hubiera ahorrado, pensaba ella, padecer de insomnio una noche de cada 2. El señor Bennet, a su llegada, dio toda la impresión de haber recuperado su habitual aplomo filosófico. Dijo tan poco como tenía por costumbre. No mencionó para nada el asunto que le había alejado de su hogar, y hubieron de pasar algunas horas para que sus hijas se atrevieran a hacerlo. Fue ya por la tarde al reunirse para tomar el té cuando Elizabeth abordó el tema. Y entonces, al expresar brevemente su pesar por lo que el señor Bennet debía de haber soportado, su padre le respondió: «No digas nada. ¿Quién iba a sufrirlo sino yo? Todo ha sido obra mía y era yo quien tenía que padecerlo». «No tiene usted que ser demasiado severo consigo mismo»,
replicó Elizabeth. Haces bien en prevenirme contra ese mal. La naturaleza humana tiende tanto a caer en él. No, Lizzie, déjame por una vez en mi vida sentir hasta qué punto la culpa es mía. No temo que la impresión me abrume. Desaparecerá suficientemente pronto. ¿Cree usted que están en Londres? Sí. ¿En qué otro sitio podrían esconderse con tanto éxito? Y Lidia quería ir a Londres, añadió Kitty. En ese caso será feliz, dijo su padre con tono irónico, y su estancia allí será probablemente de cierta duración. Luego, después de un breve silencio, continuó. Lizzie, no te guardo rencor por haber demostrado que tenías razón al aconsejarme como lo hiciste en mayo, lo que teniendo en cuenta lo sucedido, demuestra por mi parte cierta grandeza de ánimo. En aquel momento les interrumpió Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Excelente idea», exclamó el señor Bennet, que contribuye a hacer elegante el infortunio. Otro día haré yo eso mismo. Me sentaré en la biblioteca con el gorro de dormir y la bata y molestaré todo lo que pueda, aunque tal vez lo retrase y espere a que se fugue Kitty. No me fugaré, papá, dijo Kitty quejumbrosamente. Y si alguna vez fuese a Brighton me portaría mejor que Lidia. ¿Ir a Brighton tú? No dejaría que pasaras de Eastbourne ni por 50 libras. No, Kitty, he aprendido a precaverme, y serás tú quien sufra las consecuencias. Ningún oficial volverá a entrar en esta casa, ni se le permitirá siquiera atravesar el pueblo. Los bailes quedan absolutamente prohibidos, a no ser que acompañes a una de tus hermanas, y no podrás salir de casa sin demostrar antes que has empleado 10 minutos al día de manera racional. Kitty, que se tomó en serio todas aquellas amenazas, se echó a llorar. Bueno, dijo su padre. No te aflijas tanto. Si te portas bien los próximos 10 años te llevaré a ver un desfile. Capítulo 49. 2 días después del regreso del señor Bennet, cuando Jane y Elizabeth paseaban juntas por el huerto situado detrás de la casa, vieron que el ama de llaves venía en su dirección, y pensando que su madre quería verlas, fueron a reunirse con ella. Pero al acercarse, en lugar de la llamada que esperaban, se encontraron con una pregunta. Perdóneme, señorita, por interrumpirlas, pero tenía la esperanza de que hubieran recibido buenas noticias de Londres, y me he tomado la libertad de venir a enterarme. ¿Qué quiere usted decir, Hill? No sabemos nada de Londres. Pero, señorita, exclamó la señora Hill con gran asombro. ¿No sabe que ha llegado un mensajero para el amo de parte del señor Gardiner? Lleva aquí media hora y ha traído una carta. Las dos echaron a correr, demasiado interesadas en volver a la casa para perder tiempo hablando. Atravesaron a toda prisa el vestíbulo para entrar en el cuarto del desayuno, y de allí pasaron a la biblioteca. Su padre no estaba en ninguna de las dos habitaciones, y ya se disponían a buscarlo en el piso superior, por suponer que estaba con su madre, cuando le salió al encuentro el mayordomo. Si están buscando a mi amo, señoritas, va de camino hacia el soto. Con aquella información, las dos cruzaron de nuevo el vestíbulo y corrieron por el césped detrás de su padre, que se dirigía lentamente hacia un bosquecillo situado delante de la casa. Jane, que no era tan ligera y tenía menos costumbre de correr que Elizabeth, pronto se quedó atrás, mientras su hermana, aunque sin aliento, llegó enseguida junto a su padre y exclamó con impaciencia. «Papá, por favor, ¿qué noticias hay? ¿Ha sabido usted algo de nuestro tío?» «Me ha llegado una carta suya por mensajero». «Sí, pero ¿qué noticias trae? ¿Buenas o malas?» «¿Te parece que se puede esperar algo bueno?», dijo él sacándose la carta del bolsillo, «pero quizá te guste leerla». Elizabeth, impaciente, se la quitó de la mano. Jane llegaba en aquel momento. «Lee en voz alta», dijo su padre, «porque apenas sé yo mismo de qué se trata». Calle Christchurch, lunes 2 de agosto. Mi querido hermano, finalmente estoy en condiciones de enviarte noticias de mi sobrina, que en conjunto espero te satisfagan. Poco después de que me dejaras el sábado, tuve la fortuna de descubrir en qué parte de Londres se encontraban. Me reservo los detalles hasta que nos veamos. Baste con saber que se les ha descubierto. Los he visto a ambos. Entonces es lo que siempre hemos esperado, exclamó Jane. ¡Están casados! Elizabeth siguió leyendo. Los he visto a ambos. No están casados ni descubro que tuvieran intención de contraer matrimonio. Pero si tú estás dispuesto a aceptar los compromisos que me he aventurado a contraer en tu nombre, creo que antes de mucho tiempo serán marido y mujer. Todo lo que se requiere de ti es que asegures a Lidia, mediante capitulaciones, su parte alícuota de las 5,000 libras reservadas a tus hijas después de tu fallecimiento y el de mi hermana, y por añadidura, comprometerte a asignarle mientras vivas una anualidad de 100 libras. Se trata de unas condiciones que, por considerarme autorizado, no he vacilado en aceptar en tu nombre.
Voy a enviarte esta carta por mensajero, de manera que traiga tu respuesta sin dilación. No te será difícil advertir, gracias a estos detalles, que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se creía generalmente. El mundo estaba equivocado en ese aspecto. Y tengo la satisfacción de decir que además de su fortuna propia, quedará una pequeña cantidad, incluso después de pagar todas las deudas para dotar a mi sobrina. Si como pienso que lo harás, me mandas plenos poderes para actuar en tu nombre, daré inmediatamente instrucciones a Haggerstone para preparar el oportuno documento. No habrá necesidad de que vuelvas a Londres. Quédate en Longbourn y confía en mi diligencia e interés. Envíame tu respuesta tan pronto como sea posible y ten cuidado de autorizarme de manera explícita. Hemos considerado más conveniente que nuestra sobrina salga de esta casa para la ceremonia, decisión que espero que apruebes. Hoy viene ya a reunirse con nosotros. Volveré a escribirte tan pronto como se haya decidido algo más. Tuyo, etcétera, Edward Gardiner. ¿Será posible?, exclamó Elizabeth al terminar. Van a casarse. Wickham no es una persona tan indigna entonces como creíamos, dijo su hermana. Padre querido, le felicito. ¿Y ha contestado usted a esa carta?, dijo Elizabeth. No, pero ha de hacerse enseguida. Elizabeth le rogó con gran ardor que no perdiera más tiempo. Padre, exclamó, vuelva y escriba inmediatamente. Piense en la importancia que tiene cada momento en un caso así. Déjeme que se la escriba yo, dijo Jane, si tanto le desagrada esa tarea. Me desagrada mucho, replicó el señor Bennet, pero hay que hacerlo. Y mientras decía esto último, giró en redondo y volvió con ellas hacia la casa. Supongo, dijo Elizabeth, si se me permite preguntarlo, que habrá que aceptar esas condiciones. ¿Aceptar? Me avergüenza que pida tan poco. Y han de casarse, aunque sea él quien es. Sí, han de casarse, no queda otra solución. Pero me gustaría mucho saber dos cosas. Una, cuánto dinero ha tenido que poner tu tío para conseguir lo que ha conseguido. Y la otra, cómo voy a pagárselo. ¿Dinero? ¿Mi tío?, exclamó Jane. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que ningún hombre en su sano juicio se casaría con Lydia, sin otro aliciente que 100 libras al año mientras yo viva y 50 después de que me muera. Eso es muy cierto, dijo Elizabeth, aunque no se me había ocurrido hasta ahora. Todas sus deudas pagadas y aún quedará algo. Eso debe ser obra de mi tío, que es un hombre bueno y generoso, pero me temo que cree problemas. No se ha podido lograr con una suma pequeña. No, dijo su padre. Wickham es un estúpido si se queda con Lydia por menos de 10,000 libras. Sentiría tener que pensar tan mal de él al comienzo mismo de nuestra nueva relación de parentesco. ¿10,000 libras? Dios no lo quiera. ¿Cómo sería posible devolver ni la mitad de esa suma? El señor Bennet no respondió, y los tres meditabundos siguieron caminando en silencio hasta llegar a la casa. El padre se dirigió a la biblioteca para escribir, y las hijas entraron en la habitación del desayuno. «Se van a casar de verdad», exclamó Elizabeth tan pronto como estuvieron solas. «Qué extraño es todo, y tenemos que estar agradecidas por ello. Hemos de alegrarnos que se casen, aunque tengan poquísimas esperanzas de ser felices, y a sabiendas de que él es una persona despreciable. Lydia». «Yo me consuelo pensando», replicó Jane, «que Wickham no se casaría de todos modos con nuestra hermana si no sintiera verdadero afecto por ella. Aunque nuestro tío, que es tan bueno, haya hecho algo para pagar sus deudas, no creo que se hayan adelantado 10,000 libras ni nada parecido. Nuestro tío tiene que pensar en sus propios hijos y aún podrían llegarle más. ¿Cómo prescindir siquiera de la mitad de 10,000 libras? Si alguna vez llegamos a saber a cuánto ascendían las deudas de Wickham», dijo Elizabeth, «y la cantidad con que por su parte se ha dotado a nuestra hermana, sabremos exactamente lo que el señor Gardiner ha hecho por ellos, porque Wickham no tiene un céntimo. Nunca podremos pagar la bondad de nuestros tíos. Llevarla a su casa y proporcionarle su protección y su apoyo personal es un sacrificio que años de gratitud no bastarían para pagar como merece. Y a estas horas ya está con ellos. Si tanta bondad no consigue conmoverla ahora, nunca merecerá ser feliz. ¿Qué encuentro para ella cuando vuelva a ver a nuestra tía?» «Hemos de esforzarnos por olvidar todo lo sucedido», dijo Jane. «Todavía confío en que lleguen a ser felices. Que Wickham consienta en casarse es una prueba, creo yo, de que ha cambiado para bien. Su mutuo afecto los sostendrá, y me atrevo a pronosticar que sentarán la cabeza y vivirán de una manera tan racional que con el tiempo lograrán que se olviden sus pasadas imprudencias». «Su conducta ha sido tal», replicó Elizabeth, «que ni tú, ni yo, ni nadie podrá olvidarlas nunca. Es inútil hablar de ello». En aquel momento se les ocurrió que, con toda probabilidad, su madre seguía ignorante de lo sucedido. Fueron por tanto a la biblioteca y le preguntaron a su padre si no quería que se lo hiciera saber. El señor Bennet estaba escribiendo y sin levantar la cabeza respondió fríamente:
Como mejor les parezca. ¿Podemos llevar la carta de nuestro tío para leérsela? Lleven lo que quieran y márchense. Elizabeth recogió la carta que estaba sobre el escritorio y las dos subieron juntas al piso alto. Mary y Kitty acompañaban a la señora Bennet. Bastaría, por tanto, una sola comunicación para las tres. Después de una somera preparación para las buenas noticias, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennet apenas pudo contenerse. Tan pronto como Jane leyó la frase en la que el señor Gardiner anunciaba su esperanza de que Lydia pudiera casarse pronto, su júbilo estalló, y las líneas siguientes no hicieron más que aumentar su alegría. Ahora era presa de una excitación tan violenta, producida por la satisfacción, como intenso antes el nerviosismo causado por la preocupación y el disgusto. Saber que su hija se iba a casar era suficiente. No le preocupaba su felicidad futura, ni la humillaba el recuerdo de su fuga bochornosa. Mi queridísima Lydia, exclamó, esto es maravilloso, ¿se casarán? Volveré a verla, casada a los 16 años. Mi hermano tan bueno y tan amable, sabía que iba a ser así. Sabía que él lo arreglaría todo. Qué ganas tengo de verla. Y también a nuestro querido Wickham. Pero la ropa, el ajuar para la boda. Voy a escribir a mi cuñada ahora mismo. Lizzie, querida mía, baja corriendo a ver a tu padre y pregúntale cuánto le dará. Espera, iré yo misma. Kitty, toca la campanilla para que venga Gil. Voy a vestirme en un periquete. Mi queridísima Lydia, qué bien lo vamos a pasar cuando nos reunamos. Su hija mayor se esforzó por serenar un poco la violencia de aquellos transportes, recordándole las obligaciones que la generosidad del señor Gardiner imponía a toda la familia. Bueno, exclamó su madre, así es como debe ser. ¿Quién mejor que su tío? Si mi hermano no hubiera tenido familia, yo y mis hijas habríamos heredado todo su dinero, y es la primera vez que recibimos algo de él a excepción de unos cuantos regalos. Vaya, no se puede ser más feliz. Dentro de muy poco tendré una hija casada, la señora Wickham, qué bien suena, y acaba de cumplir los 16 en junio. Mi querida Jane, estoy tan emocionada que no voy a poder escribir, de manera que te dictaré y tú escribirás por mí. Arreglaremos después con tu padre la cuestión del dinero, pero el ajuar hay que encargarlo inmediatamente. Y ya estaba empezando a dar todos los detalles del percal, la muselina y la batista, y hubiera dictado poco después unos pedidos muy completos si Jane no lo hubiese convencido, aunque con cierta dificultad, de que esperase a que su padre estuviera desocupado para consultarle. Un retraso de un día, señaló la primogénita, apenas tendría importancia, y su madre era demasiado feliz para mostrarse tan obstinada como de costumbre. Muy pronto, además, se le ocurrieron otros planes. Voy a ir a Meryton, dijo, en cuanto me haya vestido, para dar la buena noticia a mi hermana Phillips, y a la vuelta haré una visita a Lady Lucas y la señora Long. Kitty, baja corriendo y di que preparen el coche. Tomar un poco de aire me sentará muy bien. Hijas, ¿les puedo hacer algún recado en Meryton? Ahí llega Gil. Mi querida Gil, ¿ya ha oído usted la noticia? La señorita Lydia se casa, y todos ustedes tendrán un cuenco de ponche para celebrar la boda. La señora Gil manifestó de inmediato su alegría. Elizabeth recibió sus felicitaciones junto con las demás, y luego, cansada de tanta insensatez, buscó refugio en su propia habitación para poder pensar con calma. La situación de la pobre Lydia era suficientemente mala en el mejor de los casos, pero sin duda tenían que agradecer que no fuese peor. También ella lo sentía así, y aún sin esperanzas de una verdadera felicidad, ni de una situación económica desahogada, el recuerdo de sus temores de hacía tan solo un par de horas le bastaba para ver con claridad las ventajas del obtenido. Capítulo 50. El señor Bennet había deseado con frecuencia, en periodos anteriores de su vida, que en lugar de gastar la totalidad de sus ingresos le fuese posible reservar una suma anual para atender mejor a las necesidades de sus vástagos, así como a las de su esposa en el caso de que esta última le sobreviviese. Y ahora lamentaba más que nunca no haberlo hecho. Si hubiera cumplido con su deber en aquel capítulo, Lydia no tendría que estar en deuda con su tío por el honor o la solvencia que ahora pudiera comprársele. El mérito de persuadir para que se casara con ella a uno de los jóvenes más despreciables de toda Gran Bretaña se hubiera atribuido a quien realmente correspondía. Al señor Bennet le preocupaba seriamente que un acontecimiento tan poco ventajoso para cualquiera de los interesados fuese patrocinado únicamente por su cuñado, y estaba decidido, en la medida de lo posible, a averiguar el importe de su ayuda y a devolverle el dinero cuanto antes. En los primeros tiempos de su matrimonio, los recién casados pensaban que el ahorro era perfectamente inútil, dado que, como era lógico, iban a tener muy pronto un hijo varón que acabaría con el vínculo al alcanzar la mayoría de edad, con lo que la viuda e hijos menores quedarían suficientemente protegidos. 5 hijas vinieron al mundo una tras otra, pero el heredero continuó sin presentarse, aunque la señora Bennet seguía esperándolo hasta bastantes años después del nacimiento de Lydia. Cuando finalmente se aceptó que el deseado acontecimiento nunca se produciría, ya era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet carecía de talento para la economía, y tan solo el gusto de su marido por la independencia había permitido que sus gastos no excedieran a sus ingresos.
De acuerdo con las cláusulas matrimoniales, se había reservado 5.000 libras para la señora Bennet y sus hijas, pero la proporción en que esa cantidad había de repartirse dependía de la voluntad de los padres. Era aquel un punto que, al menos en relación con Lydia, tenía ahora que decidirse, y el señor Bennet estaba dispuesto a aceptar la propuesta que se le hacía. Después de agradecer, reconocido los desvelos de su cuñado, aunque expresándose con la mayor concisión posible, confió al papel su completo acuerdo con las decisiones adoptadas, así como su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Nunca había imaginado que, en el caso de que fuera posible convencer a Wickham para casarse con su hija, se lograra un acuerdo que le causara a él tan pocos inconvenientes. Las 100 libras que tendría que pasar a los nuevos esposos suponían tan solo un desembolso adicional de 10 libras, dado que gracias a su asignación para gastos menudos y a los regalos continuos en metálico que le llegaban de mano de su madre, Lydia recibía ya una cantidad muy próxima a aquella suma. Que el problema se pudiera solucionar con tan poco esfuerzo por su parte era otra sorpresa muy agradable, porque su principal deseo en el momento actual era que la fuga de Lydia le causara las menores molestias posibles. Cuando se calmaron los primeros transportes de indignación, responsables de la actividad desplegada en busca de su hija, el señor Bennet había vuelto, de manera natural, a su anterior estado de indolencia. Su carta de aceptación se envió enseguida, porque si bien tendía a retrasar el inicio de una actividad, era rápido una vez que la empezaba. Suplicaba que se le dieran más detalles acerca de la deuda contraída con su cuñado, pero en cuanto a Lydia, estaba demasiado indignado para enviarle ningún mensaje. Las buenas noticias se difundieron pronto por toda la casa, y con velocidad proporcionada también por los alrededores. En las casas de los vecinos se aceptaron con razonable filosofía. Sin duda hubiera tenido más alicientes, desde el punto de vista de dar pábula a las conversaciones, que la señorita Lydia Bennet hubiera vuelto de Londres sin casarse, o como posibilidad aún más interesante, que se la hubiera apartado del mundo en alguna granja tras mano. Pero casándola también proporcionaban interesantes temas de conversación, y los bondadosos deseos de felicidad, anteriormente pronunciados por todas las rencorosas ancianas de Meryton, perdieron muy poco de su intención con aquel cambio de circunstancias, porque con un marido como aquel, su infelicidad futura se daba por descontada. Hacía 2 semanas que la señora Bennet no abandonaba sus habitaciones, pero en aquel día feliz ocupó de nuevo su sitio en la cabecera familiar, dominada por una alegría desbordante. Ni el menor asomo de vergüenza disminuía su triunfo. El matrimonio de una hija, la primera entre sus ambiciones desde que Jane cumpliera los 16 años, estaba ahora a punto de hacerse realidad, y sus pensamientos y sus palabras se centraban por completo en esos acompañantes de las bodas elegantes que son las delicadas muselinas, los nuevos coches de caballos y los criados. También buscaba ya afanosamente por los alrededores adecuado acomodo para su hija, y sin saber o considerar cuáles podrían ser sus ingresos, rechazaba muchas casas por considerarlas deficientes en tamaño e importancia. Hay Park podría servir, dijo, si los Gulting la dejaran, o la casa en Stroke, si el salón fuese más grande, pero Ashworth está demasiado lejos, no soportaría tenerla a más de 15 kilómetros, y en cuanto a Purvis Lodge, los áticos son terribles. Su marido le permitió hablar sin interrupción mientras estuvieron presentes los criados, pero una vez que se hubieron retirado, le dijo lo siguiente. Señora Bennet, antes de que alquiles cualquiera o todas esas casas para tu hija y su marido, dejemos una cosa perfectamente clara. Existe una casa en esta zona en la que nunca se les permitirá entrar. No tengo intención de alentar la desvergüenza de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn. Un largo debate siguió aquella declaración, pero el señor Bennet se mantuvo firme, y otra cosa pronto llevó a otra, y la señora Bennet descubrió, con asombro y horror, que su marido no adelantaría una sola guinea para comprarle ropa a su hija, ya que no estaba dispuesto a que Lydia recibiera de él, en aquella ocasión, muestra alguna de afecto. La señora Bennet difícilmente podía entenderlo, que su marido se dejara llevar por la indignación hasta aquellos inconcebibles extremos de resentimiento y se negara a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido, superaba todo lo que consideraba razonable. La señora Bennet era mucho más sensible a la deshonra que supondría la ausencia de ropa nueva para la boda de su hija que a ningún sentimiento de vergüenza por el hecho de que Lydia se hubiera fugado y hubiese vivido con Wickham por espacio de 2 semanas antes de casarse. Elizabeth lamentaba ahora de todo corazón haber informado al señor Darcy, llevada por la angustia del momento, de los temores relacionados con su hermana, por cuanto dado que una boda iba a suponer en breve adecuado colofón a la fuga, cabía la esperanza de que se pudiera ocultar tan desfavorable comienzo a todas las personas que no estuvieran directamente relacionadas con los acontecimientos.
Elizabeth no temía que el señor Darcy extendiera la noticia de la fuga de Lydia. Su discreción le inspiraba una confianza total, pero al mismo tiempo le dolía que el señor Darcy, más que cualquier otra persona, tuviera conocimiento de la flaqueza de una hermana suya. Y no porque aquello la perjudicase personalmente, dado que de todos modos ya parecía existir entre ellos un abismo insuperable. Incluso aunque el matrimonio de Lydia se hubiera concertado de la manera más honorable posible, era inimaginable que el señor Darcy aceptara emparentarse con una familia en la que a todas sus anteriores objeciones habría que añadir ahora la existencia de una estrecha alianza y un íntimo parentesco con un hombre al que tantas razones tenía para despreciar. A Elizabeth no podía sorprenderle que Darcy rechazara semejante relación. El deseo de ganarse su afecto, deseo que había podido comprobar en Derbyshire, no sobreviviría, lógicamente, un golpe como aquel. Elizabeth se sentía humillada y dolida, se arrepentía, aunque sin saber apenas de qué. Deseaba ardientemente la estimación de Darcy ahora que carecía de sentido esperarla. Quería recibir noticias suyas cuando ya parecía prácticamente imposible. Se había convencido de que podrían ser felices cuando ya no era probable que volvieran a verse. Qué triunfo para él, pensaba Elizabeth con frecuencia, descubrir que la propuesta matrimonial despreciada orgullosamente hacía solo 4 meses sería ahora recibida con alegría y gratitud. Darcy era tan generoso, no le cabía duda, como el más generoso de los hombres, pero puesto que era mortal, tenía que ser sensible al triunfo. Ahora empezaba a comprender que por carácter y cualidades, él era exactamente el hombre que más podía convenirle. Su inteligencia y manera de ser, aunque distintas de las suyas, habrían respondido a todos sus deseos. Su enlace hubiera tenido ventajas para los dos. Gracias a la naturalidad y animación de Elizabeth, la mente de Darcy se habría hecho más flexible y habrían mejorado sus modales, mientras que gracias a su buen juicio, cultura y conocimiento del mundo, también Elizabeth se habría beneficiado. Pero ya no era posible que matrimonio tan dichoso proclamara ante la multitud admirada en qué consistía realmente la felicidad conyugal. Un enlace bien distinto y que cerraba la puerta de la posibilidad del otro iba muy pronto a tener lugar en el seno de su familia. Cómo Wickham y Lydia podrían sobrevivir con razonable independencia era algo que Elizabeth no lograba imaginar. Pero preveía sin dificultad la escasa felicidad duradera reservada a una pareja que solo había llegado a unirse porque su pasión era más poderosa que su virtud. El señor Gardiner volvió pronto a escribir a su cuñado. Al agradecimiento del padre de Lydia respondía brevemente, asegurándole su sincero interés por promover el bienestar de cualquier miembro de su familia, y concluía con ruegos de que no se le volviera a mencionar el tema. La finalidad principal de la carta era informarles de que el señor Wickham había decidido abandonar la milicia. Yo estaba muy deseoso de que así lo hiciera, añadía, tan pronto como su matrimonio fuera cosa decidida, y creo que estarás de acuerdo conmigo en considerar que su separación de ese cuerpo es altamente recomendable, tanto para él como para mi sobrina. El señor Wickham se propone ahora incorporarse al ejército regular, y entre sus antiguos amigos todavía hay algunos que pueden y quieren ayudarle en el ejército. Se le ha prometido un puesto de alférez en el regimiento del general, acuartelado ahora en el norte. Sin duda es una ventaja que se halle tan lejos de esta parte del reino. Wickham promete comportarse debidamente, y yo espero que entre gente distinta, donde ambos tengan un buen nombre que conservar, sean más prudentes. He escrito al coronel Forster para informarle de las medidas adoptadas y para pedirle que dé seguridades a los distintos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores de un rápido pago, a lo que me he comprometido personalmente. A ti te voy a pedir que te tomes la molestia de tranquilizar igualmente a sus acreedores en Meryton, de quienes adjunto lista, según la información facilitada por Wickham. Confío al menos en que no nos haya engañado al comunicarnos la totalidad de sus deudas. Haggerstone tiene ya nuestras instrucciones y todo estará terminado en una semana. A continuación se incorporarán a su regimiento, a no ser que antes se les invite a Longbourn. Según me comunica la señora Gardiner, mi sobrina tiene muchos deseos de verlos a todos antes de abandonar esta parte del país. Se encuentra bien de salud y ruega que les transmita a ti y a su madre sus saludos más respetuosos. Tuyo, etc., E. Gardiner. El señor Bennet y sus hijas mayores comprendieron con la misma claridad que el señor Gardiner las ventajas de que Wickham abandonara la milicia. Pero la señora Bennet no opinó de la misma manera. Para ella fue una terrible decepción que Lydia tuviera que trasladarse al norte, precisamente cuando tanto esperaba disfrutar de su compañía y enorgullecerse de ella, dado que no había renunciado en absoluto a su plan de que los recién casados residieran en Hertfordshire. Y además era una lástima que su hija preferida se alejara de un regimiento en donde todo el mundo la conocía y en el que contaba con tantos admiradores.
Está tan encariñada con la señora Forster, dijo, que sería muy triste enviarla tan lejos, y también siente tanto afecto por algunos de los jóvenes. Quizá los oficiales no sean tan simpáticos en el regimiento del general. La súplica de Lidia, porque así podía considerársela, para que se la admitiera de nuevo en el seno familiar antes de trasladarse al norte, tropezó en un primer momento con la absoluta negativa de su padre. Pero Jane y Elizabeth, pensando en los sentimientos y en la propia estimación de su hermana, estaban de acuerdo en querer que sus padres reconocieran públicamente su matrimonio, y rogaron al señor Bennet que recibiera a Lidia y a su esposo en Longbourn tan pronto como estuvieran casados, con tal insistencia y de manera tan respetuosa y sensata que acabaron por convencerlo para que actuara como ellas querían. Y su madre tuvo la satisfacción de saber que disfrutaría de la oportunidad de mostrar a sus vecinos a su hija recién casada antes de su destierro septentrional. De manera que cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, dio permiso para que los novios pasaran por Longbourn, y se convino en que se pondrían en camino tan pronto como concluyera la ceremonia. A Elizabeth le sorprendió, sin embargo, que Wickham aceptara aquel plan, y si solo hubiera pensado en sí misma, habría confesado que encontrarse con él era algo que no deseaba en absoluto. Capítulo 51. Llegó el día de la boda, y probablemente Jane y Elizabeth se conmovieron más que Lidia. Se envió el coche para que recogiera a los novios y regresara con ellos a la hora de la comida. Las dos hermanas mayores temían su llegada, y de manera más especial Jane, quien por atribuir a Lidia los sentimientos que ella habría experimentado si fuese culpable, sufría mucho al pensar en la turbación de su hermana. Al anunciarse la llegada de los recién casados, la familia se reunió en la habitación del desayuno para recibirlos. Las sonrisas engalanaron el rostro de la señora Bennet cuando el coche se detuvo ante la puerta. Su marido parecía impenetrablemente grave, sus hijas preocupadas, ansiosas, incómodas. Enseguida se oyó la voz de la novia en el vestíbulo. La puerta se abrió de golpe y Lidia se precipitó en la habitación. Su madre se adelantó, la abrazó y le dio extasiada la bienvenida. A continuación, junto con una sonrisa de afecto, ofreció la mano a Wickham, que venía detrás de su dama, y felicitó a ambos con una prontitud en la que no se apreció duda alguna sobre su felicidad futura. La recepción que les dispensó el señor Bennet, hacia quien se volvieron a continuación, no fue ni mucho menos tan cordial. Su expresión se hizo más austera y apenas abrió los labios. El descaro de la joven pareja fue suficiente, a decir verdad, para irritarle. Elizabeth se indignó, y hasta la misma Jane se escandalizó. Lidia seguía siendo Lidia, indómita, imperturbable, insensata, ruidosa y sin miedo a nada. Fue pasando de hermana en hermana, exigió que se la felicitara, y cuando finalmente se sentaron todos, examinó con interés la habitación, reparó en algún pequeño cambio y observó con una carcajada que hacía mucho tiempo que no había estado allí. Wickham no se mostró en absoluto más angustiado que su nueva esposa, pero sus modales eran siempre tan agradables que si su manera de ser y su matrimonio hubiesen sido como debían, sus sonrisas y su facilidad de conversación, mientras manifestaba su satisfacción por haber emparentado con los Bennet, hubieran deleitado a todos. Elizabeth no la había creído antes capaz de tanto descaro, pero al sentarse decidió en su interior no volver a subestimar en el futuro la desvergüenza de un hombre desvergonzado. Ella se ruborizó y Jane se ruborizó, pero las mejillas de quienes causaban su turbación no cambiaron de color. No faltó conversación, ni la recién casada ni su madre lograban hablar todo lo deprisa que querían, y Wickham, a quien correspondió sentarse junto a Elizabeth, empezó a preguntar por sus conocidos de los alrededores con una naturalidad y un buen humor que Elizabeth se sintió incapaz de igualar en sus respuestas. Lidia y su esposo parecían tener los recuerdos más felices que imaginarse pueda. Ninguno recordaba con dolor nada de lo sucedido, y la menor de las Bennet sacó a colación algunos temas que sus hermanas hubieran preferido evitar. «Pensar que han pasado 3 meses», exclamó, «desde que me marché. Confieso que no me parecen ni 15 días, y sin embargo han pasado suficientes cosas en ese tiempo. Dios Todopoderoso, cuando me marché, poco imaginaba que me habría casado antes de volver, aunque sí pensaba que sería bien divertido». Su padre alzó los ojos, Jane se afligió y Elizabeth miró expresivamente a Lidia, pero ella, que nunca oía ni veía ninguna cosa de la que decidía no enterarse, continuó alegremente. «Dígame, mamá, ¿sabe la gente de los alrededores que me he casado hoy? Porque yo temía que no lo supieran, y cuando alcanzamos a William Golding, que iba en su coche de 2 caballos, estaba tan decidida a informarle que bajé el cristal de la ventanilla, dejé que la mano descansara sobre el marco para que pudiera ver el anillo de casada, y luego le hice una reverencia sonriendo sin parar». Elizabeth no pudo soportarlo más.
Levantándose salió del cuarto y no regresó hasta que les oyó pasar por el vestíbulo en dirección al comedor. Se reunió entonces con ellos, a tiempo de ver cómo Lidia, con gran ostentación, se colocaba a la derecha de su madre y le decía a su hermana mayor: «Ah, Jane, ahora a mí me toca ocupar tu sitio y a ti ponerte detrás porque yo soy una mujer casada». No cabía esperar que con el tiempo Lidia llegara a sentir una turbación que desde el principio le era totalmente ajena. Su seguridad y buen humor iban en aumento. Anhelaba ver a la señora Phillips, a los Lucas y demás vecinos y oírse llamar señora Wickham por todos ellos. Y hasta que llegara aquel momento no desaprovechó la ocasión, después de comer, de ir a mostrar su anillo de casada y a presumir de su nuevo estado ante la señora Hill y las dos doncellas. «Bueno, mamá», dijo cuando hubieron regresado todos a la habitación del desayuno, «¿qué le parece mi marido? ¿No es un encanto? Estoy segura de que me envidian todas mis hermanas. Solo les deseo que tengan la mitad de suerte que yo, pero han de ir a Brighton. Es el sitio ideal para encontrar marido. Lástima, mamá, que fuese yo sola». «Muy cierto, y si de mí dependiera iríamos todos. Pero mi querida Lidia, no me gusta que te vayas tan lejos. ¿Ha de ser así?» «Ah, cielos, sí. No tiene ninguna importancia. Estoy segura de que me encantará. Usted y papá y mis hermanas, todos deben venir a vernos. Pasaremos el invierno en Newcastle y estoy segura de que habrá bailes y ya me encargaré yo de conseguirles buenas parejas a todas». «Eso me gustaría más que nada», dijo su madre. «Y luego, cuando ustedes vayan, podrán dejarnos a una o dos de mis hermanas. Estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que se acabe el invierno». «Te lo agradezco mucho por la parte que me toca», dijo Elizabeth, «pero no me gusta demasiado tu manera de encontrar marido». Los recién casados solo pasarían 10 días en Longbourn. El señor Wickham había recibido su despacho de alférez antes de abandonar Londres y tenía que incorporarse a su regimiento en un plazo de 15 días. Nadie lamentó que su estancia fuese breve, a excepción de la señora Bennet, quien por otra parte aprovechó al máximo el tiempo haciendo muchas visitas con su hija y teniendo con frecuencia invitados en casa. Aquellas invitaciones eran muy convenientes, porque para los habitantes de la casa que pensaban evitar el círculo familiar resultaba incluso más deseable que para quienes no lo hacían. El cariño de Wickham por Lidia era exactamente lo que Elizabeth esperaba, menor que el de su hermana por él, aunque en realidad apenas necesitó de la observación del momento porque la reflexión la había convencido ya de que el motor de la fuga había sido la voluntad de su hermana y no el afecto de Wickham, y le habría sorprendido que sin un amor apasionado él hubiera decidido fugarse con ella, si no estuviera convencida de que la apurada situación económica en que Wickham se encontraba hacía necesaria su desaparición, y que así planteadas las cosas prefirió no marcharse solo. Lidia estaba enamoradísima de él. Era su querido Wickham en todo momento, nadie podía comparársele, todo lo hacía mejor que los demás y estaba incluso segura de que el 1 de septiembre cazaría más aves que ninguna otra persona en Inglaterra. Una mañana, poco después de haber llegado, cuando estaba con sus 2 hermanas mayores, le dijo a Elizabeth: «Lizzie, me parece que a ti no te he contado cómo fue mi boda. No estabas cuando se lo expliqué a mamá y a las demás. ¿No sientes curiosidad?» «Más bien no», replicó Elizabeth. «Creo que cuanto menos se hable de ese asunto, mejor». «Vaya, qué extraña eres, pero te lo tengo que contar de todos modos. Nos casamos, ya sabes, en St. Clement, porque el alojamiento de Wickham estaba en esa parroquia, y se acordó que todos nos presentaríamos allí a las 12. Nuestros tíos y yo iríamos juntos, los demás se reunirían con nosotros en la iglesia. Bien, llegó la mañana del lunes, y yo estaba nerviosísima. Tenía muchísimo miedo, compréndelo, a que pasase algo que retrasara la ceremonia, porque creo que me hubiera vuelto loca. Y allí estaba mi tía, todo el tiempo mientras me vestía, predicándome y hablándome sin parar, exactamente como si me estuviera leyendo un sermón, aunque la verdad es que yo no oía más que una palabra de cada 10, porque pensaba, ya te lo imaginarás, en mi querido Wickham. Estaba deseando saber si se iba a casar con su guerrera azul. De manera que desayunamos a las 10 como de costumbre. Pensé que no acabaríamos nunca, porque dicho sea de paso, no sé si sabes que nuestros tíos estuvieron muy desagradables todo el tiempo que pasé con ellos. No te lo vas a creer, pero no salí a la calle ni una sola vez en 2 semanas, ni una fiesta, ni una distracción, ni nada. Es verdad que no estábamos en temporada, pero de todos modos funcionaba el pequeño teatro. Bueno, pues cuando ya estaba el coche a la puerta, el tío tuvo que salir para no sé qué asunto con ese hombre horrible, señor Stone. Y además, cada vez que se reúnen es el cuento de nunca acabar. Estaba tan asustada que no sabía qué hacer, porque era el tío quien tenía que llevarme al altar, y si llegábamos tarde, ya no podríamos casarnos en todo el día.
pero afortunadamente solo tardó 10 minutos en volver y salimos enseguida. Después me di cuenta de que de todos modos, si el tío no hubiera podido ir, no habría hecho falta retrasar la ceremonia, porque nos podría haber servido igual el señor Darcy. ¿El señor Darcy?, replicó Elizabeth con indescriptible asombro. Sí, claro, iba a ir a la iglesia con Wickham. ¡Santo cielo! Se me había olvidado por completo. No tenía que haber dicho una sola palabra. Se lo prometí muy solemnemente. ¿Qué dirá Wickham? Iba a ser el mayor de los secretos. Si tenía que ser un secreto, dijo Jane, no digas una palabra más sobre el asunto. Puedes estar segura de que yo no quiero saberlo. Claro, dijo Elizabeth, aunque muerta de curiosidad. No te preguntaremos nada. Gracias, dijo Lydia, porque si me preguntaran se los contaría todo, y entonces Wickham se enfadaría mucho. Ante aquel ofrecimiento, a Elizabeth no le quedó más remedio que salir corriendo del cuarto para vencer la tentación. Pero vivir en la ignorancia era imposible, o al menos imposible no intentar informarse. El señor Darcy había asistido a la boda de su hermana. Era exactamente la ceremonia que menos podía interesarle y con los protagonistas que menos podían atraerle. Le acudieron a la cabeza conjeturas rápidas y disparatadas sobre el significado de todo ello, pero ninguna le satisfizo. Las que más le agradaban, colocando la conducta de Darcy bajo la luz más favorable, parecían sumamente improbables. Elizabeth no podía soportar tanta incertidumbre, por lo que precipitadamente tomó una hoja de papel y escribió una breve carta a su tía, pidiéndole una explicación acerca de lo que a Lydia se le había escapado, si tal explicación era compatible con el secreto mencionado por su hermana. No te extrañará, añadía, que sea grande mi deseo de saber por qué una persona sin parentesco con ninguno de nosotros, y comparativamente hablando, un extraño para nuestra familia, se hallaba entre ustedes en ese momento. Por favor, escríbame enseguida para que consiga entenderlo, a no ser que por razones muy poderosas deba seguir envuelto en el secreto que Lydia considera tan necesario. Si fuese así, procuraré conformarme con la ignorancia. Aunque no lo conseguiré desde luego, añadió para sus adentros al concluir la carta. Y mi queridísima tía, si no me dice usted de una manera honorable, me veré obligada a recurrir a argucias y estratagemas para descubrirlo. El exquisito sentido del honor de Jane no le permitió hablar en privado con Elizabeth de lo que Lydia había dejado escapar. Elizabeth se alegró. Hasta que supiera si sus pesquisas iban a obtener resultado, prefería no tener confidente. Capítulo 52. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir una respuesta inmediata a su carta. Tan pronto como la tuvo en sus manos, corrió a refugiarse en el soto, ya que allí eran menos probables las interrupciones, y sentándose en uno de los bancos se preparó a ser feliz, porque la longitud de la misiva le hizo comprender al instante que no contenía una negativa. Calle Gracechurch, 6 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y dedicaré la mañana a contestarla, por cuanto preveo que unas líneas no bastarán para explicar todo lo que tengo que decirte. He de confesar que me ha sorprendido tu petición, no la esperaba de ti. No pienses, sin embargo, que estoy enfadada, porque lo único que pretendo es informarte de que no se me hubiera ocurrido que tú necesitaras hacer tales pesquisas. Si prefieres no entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y nada, excepto el convencimiento de tu condición de parte interesada, le hubiera llevado a actuar como lo ha hecho. Pero si eres realmente inocente e ignorante, tendré que ser más explícita. El día mismo en que regresé de Longbourn, tu tío recibió al más inesperado de los visitantes. El señor Darcy se presentó en casa y estuvo varias horas encerrado con él. Todo había terminado antes de que yo llegara, de manera que la curiosidad no me tuvo en vilo tan terriblemente como al parecer la tuya te ha tenido a ti. El señor Darcy vino a explicar al señor Gardiner que había descubierto dónde estaban tu hermana y el señor Wickham, y que los había visto y había hablado con ambos, con Wickham repetidamente, y una vez con Lydia. Por lo que he podido deducir, el señor Darcy abandonó Derbyshire solo un día después que nosotros, y vino a Londres en su busca. El motivo aducido era su convencimiento de la responsabilidad que le cabía por no haber informado a nadie sobre la vileza de Wickham, evitando con ello que cualquier joven respetable se enamorase de él o depositara en él su confianza. Lo achacó todo, muy generosamente, a su orgullo equivocado, y confesó que anteriormente consideraba que se rebajaría dando cuenta al mundo de sus actos privados. Su hombría de bien tendría que hablar por sí misma. Era en consecuencia deber suyo intervenir y esforzarse por remediar un mal que él mismo había causado. Si tenía otra razón, no creo que eso sea motivo de deshonra. Pasó varios días en Londres antes de encontrar a tu hermana y a Wickham, pero contaba con una pista, que era más de lo que teníamos nosotros, y esa ventaja fue otra razón por la que decidió a seguirnos.
Existe al parecer una dama, una tal señora Young, que fue antiguamente institutriz de la señorita Darcy y a la que despidió por alguna falta, aunque Darcy no dijo cuál. Esta señora Young se instaló después en una casa de la calle Edward, donde se gana la vida desde entonces alquilando habitaciones. El señor Darcy sabía de su gran amistad con Wickham, y nada más llegar a Londres fue a verla en busca de información, aunque no la consiguió hasta 2 o 3 días después. Imagino que tuvo que recurrir al soborno para que le contara lo que sabía, porque efectivamente estaba al tanto de dónde encontrar a su amigo. Wickham había acudido a ella al llegar a Londres, y si hubiera tenido sitio en su casa se hubiera quedado allí. A la larga, sin embargo, el señor Darcy consiguió la dirección deseada en la calle, vio a Wickham y después insistió en ver a Lydia. Su primer objetivo al conversar con tu hermana fue, como reconoció después, además de ofrecerle su ayuda incondicional, persuadirla para que saliera de aquella vergonzosa situación y volviese con su familia tan pronto como se pudiera convencer a tu padre para que la recibiera. Pero se encontró con una Lydia plenamente decidida a seguir donde estaba. No le importaba su familia, no deseaba la ayuda de Darcy y no quería ni oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba convencida de que antes o después acabaría casándose, pero le daba lo mismo cuándo. Puesto que tales eran sus sentimientos, no queda otra solución, pensó Darcy, que asegurar y acelerar un matrimonio, que ya en su primera conversación descubrió sin esfuerzo que nunca había entrado en los planes de Wickham, quien por otra parte confesó que estaba obligado a abandonar el regimiento en razón de algunas apremiantes deudas de honor, y sin el menor escrúpulo responsabilizó de todas las funestas consecuencias de la fuga únicamente a la insensatez de mi sobrina. Wickham se proponía renunciar de inmediato a su puesto, y en cuanto a su situación futura, era muy poco lo que podía prever. Tendría que ir a algún sitio, pero ignoraba dónde y por otra parte no tenía de qué vivir. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado inmediatamente con tu hermana. Aunque se sabe que tu padre no es rico, había podido hacer algo por él, mejorando así su situación con el matrimonio. Pero al responder a esa pregunta, Wickham puso de manifiesto que todavía acariciaba la esperanza de hacer fortuna, por medio del matrimonio en algún otro país. Dadas las circunstancias, sin embargo, no era probable que se resistiera a la tentación de una solución inmediata a sus problemas. Darcy y él se reunieron varias veces, porque había mucho que tratar. Wickham, por supuesto, quería más de lo que podía conseguir, pero a la larga acabó atendiendo a razones. Una vez que lo acordaron todo entre ellos, el paso siguiente fue informar a tu tío, para lo que el señor Darcy se presentó por primera vez en la calle Christchurch la tarde anterior a mi llegada. Pero tu tío no estaba visible, y el señor Darcy supo al seguir preguntando que el padre de Lydia aún seguía con él, pero que abandonaría Londres a la mañana siguiente. Darcy consideró que el señor Bennet era una persona menos adecuada que tu tío para la consulta que se proponía hacer, y por consiguiente decidió posponer la visita hasta después de su marcha. No dio su nombre y hasta el día siguiente solo se supo que había venido un caballero para tratar de un asunto. El sábado se presentó de nuevo. Tu padre se había marchado, tu tío estaba en casa y, como ya he dicho antes, hablaron durante mucho tiempo. Volvieron a reunirse el domingo y en esa ocasión también estuve yo presente. Hubo que esperar al lunes para que el acuerdo fuese completo y una vez logrado, se envió a Longbourn un mensaje urgente. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Tengo la impresión, Lizzie, de que la testadurez es después de todo su verdadero defecto. Se le ha acusado de muchas faltas en distintas ocasiones, pero esta es la auténtica. No se había de hacer nada que no hiciera él, aunque tengo la seguridad, y no lo digo para que me den las gracias, de manera que hazme el favor de no mencionarlo, de que tu tío estaba dispuesto a pagarlo todo. Se pelearon durante mucho tiempo, que es más de lo que se merecían los interesados, pero finalmente tu tío se vio obligado a ceder, y en lugar de permitírsele ser de utilidad a su sobrina, hubo de conformarse con recibir, muy en contra de sus deseos, todo el crédito por ello. Y estoy convencida de que tu carta de esta mañana le ha producido gran satisfacción, porque exigía una explicación que iba a despojarle de un mérito prestado para atribuírselo a quien le corresponde. Pero Lizzie, esto no debe ir más allá de ti, o como máximo de Jane. Supongo que sabes lo que se ha hecho por esa pareja. Se han de pagar las deudas de Wickham, que suman, según tengo entendido, bastante más de 1000 libras. A lo que ya correspondía a Lydia se añaden otras 1000, y además ha habido que comprar el despacho de oficial para Wickham. El porqué de que todo ello tuviera que hacerlo el señor Darcy ya te lo he explicado antes. Por su culpa, por culpa de su reserva excesiva y de su falta de consideración por los demás, no se había conocido la verdadera manera de ser de Wickham, y en consecuencia a este se le recibió y se le trató como lo fue. Quizá hubiera algo de verdad en eso, aunque yo dudo que ni su reserva ni la de nadie pueda considerarse responsable de lo sucedido. Pero a pesar de todas esas bonitas palabras, puedes estar bien segura, mi querida Lizzie, de que tu tío nunca hubiera cedido si no creyera que el señor Darcy tenía además otros intereses en este asunto.
Cuando todo quedó resuelto, él regresó con sus amigos que aún seguían en Pemberley, pero acordaron que volvería a Londres cuando se celebrara la boda, ya que entonces se daría el último toque a las cuestiones económicas. Creo que ya te lo he contado todo. Es un relato que, según me explicas, va a sorprenderte mucho. Espero al menos que no te desagrade. Lydia vino a vivir con nosotros y a Wickham se le admitió siempre que quiso en nuestra casa. Él se comportó exactamente como lo había hecho cuando lo conocí en Hertfordshire, pero no te contaría lo poco que me satisfizo la conducta de Lydia mientras estuvo con nosotros, si no hubiera advertido por la carta de Jane del miércoles pasado que su comportamiento al volver a su casa ha sido exactamente el mismo, de manera que lo que ahora voy a decirte no te apenará más de lo debido. Le hablé repetidamente con la mayor seriedad, haciéndole ver lo mal que se había portado y lo desgraciada que había hecho a toda su familia. Si me oyó fue por casualidad, porque estoy segura de que no me escuchaba. En algunos momentos consiguió irritarme sobremanera, pero me acordaba enseguida de mis queridas Elizabeth y Jane y por ellas tenía paciencia con Lydia. El señor Darcy regresó puntualmente y, como ya sabes, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente y se marchaba una vez más de Londres el miércoles o el jueves. Te enfadarás mucho conmigo, mi querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para comunicarte algo que hasta ahora no me he atrevido a decirte. Tu amigo me gusta muchísimo. Su comportamiento con nosotros ha sido, desde todos los puntos de vista, tan intachable como cuando estuvimos en Derbyshire. Me agradan todos sus juicios y opiniones. Solo le falta un poquitico más de animación, y eso, si se casa prudentemente, se lo puede enseñar su esposa. Me pareció muy cauto. Prácticamente no pronunció nunca tu nombre, pero la cautela parece estar de moda. Por favor, perdóname si he sido muy atrevida, o al menos no me castigues hasta el punto de excluirme de P. Nunca seré completamente feliz hasta que haya recorrido todo el parque. Un faetón de poca altura, con una buena pareja de ponis sería la solución perfecta. Pero tengo que poner punto final. Los niños llevan media hora esperándome. Muy sinceramente tuya, M. Gardiner. El contenido de aquella carta agitó sobremanera a Elizabeth, aunque en aquella agitación era difícil decidir si el placer era más intenso que el sufrimiento. Las vagas sospechas, producidas por la incertidumbre acerca de lo que el señor Darcy podía haber hecho para promover el enlace de su hermana, sospechas que no había querido fomentar, por tratarse de una prueba de bondad demasiado grande para ser probable, al mismo tiempo que temían fuese ciertas por la vergüenza de la obligación que creaban, estaban resultando verdaderas hasta más allá de lo imaginable. Darcy se había trasladado a Londres para encontrar a Wickham y a Lydia, tomándose la molestia y la humillación que conllevaba semejante búsqueda, en el curso de la cual tuvo que suplicar a una mujer a la que sin duda aborrecía y despreciaba, y reunirse repetidas veces con un hombre al que siempre se había esforzado por evitar, y hasta cuyo nombre pronunciaba con desagrado, para razonar con él, persuadirlo y finalmente sobornarlo. Y además había hecho todo aquello por una muchacha que no le inspiraba respeto ni estima. A Elizabeth su corazón le susurraba que lo había hecho por ella, pero fue una esperanza pronto contrarrestada por otras consideraciones, y enseguida le pareció que ni siquiera su propia vanidad lograría hacérselo creer, puesto que exigía del afecto por ella, del afecto por una mujer que ya le había rechazado, la fortaleza que le permitiera superar un sentimiento tan lógico como la repugnancia a emparentarse con Wickham, cuñado de Wickham. El orgullo en todas sus manifestaciones tenía que rebelarse contra semejante lazo. Era mucho, sin duda, lo que Darcy había hecho, le avergonzaba pensar en ello, pero había dado una razón para intervenir que se podía aceptar sin gran esfuerzo. Era razonable que creyera haberse equivocado. Siendo un hombre generoso, poseía los medios para ejercitar su generosidad, y sin atribuirse el papel de principal estímulo, Elizabeth podía tal vez creer que un resto de afecto por ello hubiera impulsado sus esfuerzos para solucionar algo que ponía en peligro su paz de espíritu. Era doloroso, extraordinariamente doloroso saber que toda su familia estaba en deuda con alguien a quien nunca podrían recompensar como se merecía. Le debían la vuelta de Lydia al seno familiar, su reputación, todo. Cuán sinceramente lamentó en aquel momento los sentimientos descorteses, las frases insolentes pronunciadas en el pasado. En cuanto a ella misma, se sentía justamente humillada, pero al mismo tiempo orgullosa de él. Orgullosa de que sus razones de compasión y de defensa del honor del débil le hubieran llevado a dar lo mejor de sí mismo. Leyó una y otra vez los elogios dedicados a Darcy. No le hacían justicia, pero a ella le agradaban. Advirtió incluso con cierto placer, aunque mezclado con pesar, que sus tíos estaban convencidos de la existencia de lazos de afecto y confianza entre Darcy y ella. El ruido de unos pasos que se le acercaban le hizo salir de sus reflexiones y levantarse del asiento, pero antes de que pudiera alejarse por otro camino, Wickham le dio alcance. ¿Interrumpo acaso su solitario paseo, mi querida cuñada?, le preguntó mientras se reunía con ella. Ciertamente, replicó Elizabeth con una sonrisa, pero eso no quiere decir que la interrupción sea inoportuna. Sentiría mucho que lo fuera. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos y ahora aún mejores.
Cierto, ¿van a salir los demás? No lo sé. La señora Bennet y Lydia se marchan en coche a Meryton. Así que, según he sabido por nuestros tíos, mi querida cuñada, ha tenido usted ocasión de conocer Pemberley. Elizabeth respondió afirmativamente. Casi le envidio ese placer, aunque quizá fuese excesivo para mí. De lo contrario, podría hacer allí un alto en nuestro camino hacia Newcastle. Imagino que conoció usted al ama de llaves de toda la vida. Pobre señora Reynolds, siempre me tuvo mucho cariño, pero por supuesto no mencionaría mi nombre. Sí que lo mencionó. ¿Y qué dijo? Que se había incorporado usted al ejército, pero que mucho se temía su conducta dejaba que desear. A tan grande distancia, ya sabe, las cosas se desvirtúan extrañamente. Así es, replicó él mordiéndose los labios. Elizabeth esperaba haberlo silenciado, pero muy poco después Wickham continuó. Me sorprendió tropezarme con Darcy en Londres el mes pasado. Nos cruzamos varias veces. Me pregunto qué hacía allí. Quizá preparaba su boda con la señorita de Burke, dijo Elizabeth. Tuvo que ser algo muy especial en esta época del año. Sin duda. ¿Lo vio usted durante su visita en Lambton? Me pareció entender por lo que dijeron los Gardiner que así fue. Sí, me presentó a su hermana. ¿Y le gustó? Muchísimo. Tengo entendido, en efecto, que ha mejorado extraordinariamente en 1 o 2 años. La última vez que la vi no prometía mucho. Me alegro de que le gustara. Espero que se convierta en una gran dama. Estoy convencida de que así será. Ya ha superado la edad más difícil. ¿Visitaron ustedes Kimpton? No recuerdo que lo hiciéramos. Lo menciono porque allí radica el beneficio que me habría correspondido. Un sitio delicioso, excelente casa rectoral, muy conveniente desde todos los puntos de vista. ¿Cree usted que le habría gustado preparar sermones? Muchísimo. Lo hubiese considerado parte de mis deberes y el esfuerzo habría sido mínimo al cabo de poco tiempo. Ya no merece la pena lamentarse, pero hubiese sido estupendo para mí. La tranquilidad, la vida retirada habrían colmado todos mis anhelos de felicidad, pero no tenía que ser así. ¿Le oyó usted mencionar a Darcy las circunstancias del caso cuando estuvo en Kent? He oído, de una fuente que me pareció fidedigna, que el legado era solo condicional y a discreción del actual propietario de Pemberley. ¿Oyó usted eso? Sí, hay algo de cierto en ello, y yo se lo dije desde el principio, quizá lo recuerde. También oí que hubo un tiempo en el que no consideraba usted la preparación de sermones tan agradable como le parece ahora, y que de hecho manifestó usted la decisión de no ordenarse, llegando a un acuerdo como consecuencia de ello. Vaya, y esa versión no está del todo carente de base. Quizá recuerde lo que le dije sobre ese punto la primera vez que hablamos del tema. Se hallaban ya muy cerca de la puerta de la casa, porque Elizabeth había apresurado el paso para librarse de Wickham, y poco deseosa, por consideración de su hermana, de molestarle, se limitó a decir con una sonrisa jovial: Vamos, señor Wickham, ahora somos hermanos, como muy bien sabe. Más valdrá que no nos peleemos por el pasado, y espero que en el futuro estemos siempre de acuerdo. Acto seguido le tendió la mano, que él besó con afectuosa galantería, aunque apenas sabía qué cara poner, e inmediatamente entraron en la casa.